Dios les bendiga, hermanos, puestos de pie. Vamos a hacer una oración en esta hora para iniciar este servicio. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Padre, pidiéndote, Señor, de tus bendiciones, Padre, de esas bendiciones espirituales, Padre, lo cual es vida eterna para nuestras almas, Señor. Pidiéndote que tú, Señor, seas quien hable en esta tarde, Padre, que tú manifiestes tu poder, Señor. Y nosotros sabemos, Padre, cuál es el poder que tú manifiestas, es el poder de revelación, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que nos hables, Padre. Estamos contentos y agradecidos contigo, Señor, por un día más, Padre. Y pedimos que tú manifiestes tu poder en el nombre de tu Hijo amado, William Marion Branham. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Venimos delante del Señor en este día 20 de junio del año 2021 y vamos a ir a las escrituras rápidamente, que está en el libro de Efesios, el capítulo 5. El verso 13 de Efesios capítulo 5 dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, esta escritura me gusta lo que dice: porque la luz, la revelación, es la que manifiesta todo. Entonces dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Vamos a ir a otra escritura rápidamente, que está en el libro de Eclesiastés. Dice así la palabra del Señor. Aún, Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Amén. Padre Celestial, te pedimos que tú traigas el contexto de los textos que hemos leído. Amén. Bien, hermanos, quisiéramos hablar en esta mañana o tarde sobre este tema de los 7 truenos. El hermano Branham dice que lo que despierta a la novia son 7 truenos. Pero la pregunta es: ¿de dónde la despierta? ¿De dónde se despierta la novia? Y nosotros pensamos que estaba dormida, pero no es que estuviera dormida, más bien la traducción dormir también ahí viene siendo estar entre los muertos. Por eso dice: despiértate, y el profeta llama una resurrección espiritual de las tumbas denominacionales. Entonces aquí la cosa es que ¿dónde está la gente que no ha sido despertada por los 7 truenos? ¿Dónde está toda esta gente que los 7 truenos no los han despertado? Según aquí, no yendo muy lejos, según aquí rápidamente, dice la palabra del Señor: despiértate de entre los muertos. En otras palabras, hermano, toda persona que los 7 truenos todavía no han pegado en ellos o impactado en ellos, están muertos. Lo puedo leer una vez más y dice la palabra del Señor: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, es una condición terrible, pero muy terrible, en lo que se encuentra la iglesia en los últimos días. Dice el hermano Branham que en la jornada del desierto caía maná todos los días, y las personas podían ir y alimentarse de ese maná. Pero si ese maná lo querían guardar para el siguiente día tenía gusanos, se echaba a perder, dice, tenía termitas, ya no servía para nada. Entonces cada día tenía que venir la persona y levantar el maná que Dios dejaba caer cada día. Ahora, lo que está haciendo la iglesia en este día es que se está tratando de alimentar con un alimento que cayó, dice el profeta, hace 50 años. Yo no entiendo, bueno, sí lo entiendo, ¿por qué el hermano Branham siempre hablaba de 50 años atrás? Siempre. Y cuando habló del maná podrido, siempre dijo: ustedes se quieren alimentar de un alimento que cayó hace 50 años atrás. Mire, podemos leer algunas escrituras relacionadas a eso.
Por ejemplo, en el mensaje Tratando de hacer un servicio a Dios, en la página 27, dice esto el profeta de Dios. Estamos en los últimos días, estamos cerca del juicio. ¿Por qué? Ellos están tratando de comer maná viejo, que cayó allá atrás hace 50 años. La iglesia pentecostal, la iglesia de la santidad, está tratando, dice, hace más de 200 años. Los luteranos hace como 300 años, hace muchos centenares de años, ellos están tratando de comer maná viejo. Oh hermano, esa cosa está estancada, está contaminada. Dice, pues, yo siempre dije, tiene larvas, tiene gusanos. Y lo último que el profeta dice, los matará el comerlo. Ahora, vamos a hablar cómo este maná caía cada día y cómo es que, o sea, la pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando nosotros en este día? Y vamos a ver cuál es el maná del que se estaban alimentando hace 50 años. Bueno, mire, cuando Dios mandaba un maná, había un maná que caía y toda la congregación podía agarrar de ese maná, pero si tú querías un maná que no se pudriera, ese maná no era el que estaba expuesto allá afuera, sino era un maná que se tomaba y se metía en una urna de oro y se escondía en el arca, en el lugar santísimo. Ese maná se escondía ahí y ese maná lo podía comer la siguiente generación. Venía otra generación de personas 40, 50 años después y ese maná lo podía comer, no estaba echado a perder. Y a este maná se le llamaba maná escondido. Entonces, la única forma que nosotros podemos estar vivos hoy, porque el profeta dice, si ustedes comen un maná con gusanos, los matará. La única forma es que nos estemos alimentando del maná escondido. Si no nos estamos alimentando del maná escondido, entonces nos estamos alimentando del maná que estaba expuesto para toda la congregación. Ahora yo le voy a decir, ¿cuál es el maná que cayó hace 50 años que estuvo expuesto a toda la congregación? Ahí le va. ¿Qué Dios reveló a través de William Marion Branham? Simiente de la serpiente. Él se paró en el púlpito y lo dijo abiertamente para todo el mundo. Y la gente comenzó a alimentarse de ese maná. Ese era maná fresco. Y por ser maná fresco, no había denominación que podía comerse eso. El hermano Branham un día dijo, yo sé que ustedes no están de acuerdo conmigo en la simiente de la serpiente. Y luego dice el profeta, ni mi propia iglesia lo está. El tabernáculo Branham, así dijo el hermano Branham, no estaba de acuerdo con él en la simiente de la serpiente. O sea, ellos podían decir, bueno, yo amo mucho a mi pastor, William Marion Branham, pero ya meterme en esa cosa profunda que dice simiente de la serpiente, a eso lo dejo quieto. Lo dejaban quieto. Pero hermano, usted dice, bueno, ¿y eso qué hacía? ¿Eran buenos hermanos? En una ocasión el hermano Branham dijo esas palabras, que si tú eras simiente predestinada, captarías simiente de la serpiente. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Aquellos que iban al tabernáculo Branham y no estaban de acuerdo con William Branham en simiente de la serpiente, no eran predestinados. Eso es todo. Porque el profeta dijo, el predestinado capta. ¿Pero qué estaba captando? La palabra de la hora, la revelación de la hora. Amén. En ese tiempo era maná fresco, simiente de la serpiente. Ahora, la Biblia dice que Malaquías 4 venía para regresarnos a la fe de los padres, los apóstoles. Eso lo predicó el hermano Branham. Eso fue una etapa de Malaquías 4. Regresarnos a la fe, y el profeta dijo, nos está regresando al bautismo del Espíritu Santo, al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, bajo la revelación de los sellos. En aquella etapa estaban regresando a eso. Pero mi hermano, usted no puede en esta mañana alimentarse de eso. Usted no puede levantarse y tratar de estar comiendo ese mismo maná que cayó hace 50 años. Mire, la gente, el hermano Branham dice, cuando se levanta un avivamiento en la tierra, un avivamiento arrasador, dijo, si él continúa con la antigua vieja escuela de enseñanza, dice, Dios no lo envió. Dijo, porque siempre hay algo nuevo cayendo cada vez. Nosotros tenemos que estarnos alimentando con revelaciones frescas que cayeron hoy, no las que cayeron hace 50 años. Y ahora, le voy a poner un ejemplo.
Cuando se levanta este gran movimiento arrasador, porque mire, yo siempre hago mención de esto, porque no ha habido un movimiento más grande en el mensaje en los últimos años que el movimiento de cintas. Es el movimiento más grande, el más arrasador, el que se está llevando en solo 5 años. Ha conquistado, yo creo, más de 1000 iglesias del mensaje o más. En solo 5 años. Es el movimiento arrasador más grande. Pero dijo el hermano Branham, si se levanta con las mismas enseñanzas antiguas, dijo, entonces Dios no lo envió. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se levanta este gran movimiento, las revelaciones que este movimiento trae para el mundo, ¿cuáles son las revelaciones? Ellos, mira, si por ejemplo, cuando nosotros tenemos el mensaje, pero si alguien se viene y platica conmigo, o platica con usted, ¿de qué le va a hablar a usted? De las revelaciones de hoy. ¿De qué le va a hablar? De un Mesías, de un Redentor a los gentiles. Eso es lo que va a hablar usted con ellos. Bueno, pues, si usted pudiera hacer folletos, ¿de qué los haría? De lo mismo. Si usted haría un folleto, le titularía El Mesías, y pusiera puras citas. Las 3 estrellas alineándose, declarando al Mesías en tierra, puras citas del Mesías. Bueno, pues se levanta el movimiento de cintas y dice, vamos a hacer folletos para conquistar el mundo. ¿Y de qué hacen folletos? Simiente de la serpiente y bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted que antes de los 7 truenos, cuando nosotros estábamos muchos años atrás en las iglesias, eran los folletos que nosotros repartíamos? Eso es la verdad. Pero no nos había despertado los 7 truenos. Nosotros todavía estábamos en las tinieblas, todavía estábamos entre los muertos, no habíamos despertado. Pero ahora estas gentes salen con un avivamiento grande y con las mismas revelaciones antiguas. Esto significa, hermanos, ahora, estas revelaciones, simiente de la serpiente, bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de los 7 mensajeros, estas revelaciones, hermanos, si tú vas con la gente del octavo mensajero, de Bernabé García, y de todas estas denominaciones, ellos se están alimentando de eso. ¿Qué significa eso? El hermano Branham dice, cuando un alimento se pudre, los buitres llegan por montones. Lo que yo quiero decir en esta mañana, que todas esas revelaciones que Dios reveló a través del hermano Branham hace 50 años, hoy son alimentos de buitres. Eso es terrible para hacer una declaración de esa manera, pero es lo que está pasando, es la realidad. Por ejemplo, incluso la Biblia dice que Dios un día nos daría un trigo y un vino. Dice, te daré trigo, dice, que no lo tendrán tus enemigos. Un vino que tampoco tus enemigos lo tendrán. Vino de revelación. Amén. O sea, nosotros tenemos que tener algo de lo cual nuestros enemigos no se lo estén comiendo. Mientras que ellos tienen sus revelaciones y el enemigo, todos están comiendo esas mismas revelaciones. O sea, me imagino que debe ser triste para ellos. Porque ¿a quién van a evangelizar con la simiente de la serpiente? ¿A quién? A nadie. No se puede evangelizar, pero es alimento de otro día. Es alimento que, dice el hermano Branham, es un alimento que los mató. Mire, déjeme leerle algo. En el mensaje titulado La revelación de Jesucristo, déjeme ir ahí rápidamente. En la página 266, dice este profeta de Dios, ¿con qué clase de muerte serán heridos sus hijos? Ven ustedes, ya están muertos espiritualmente, dice el profeta. Él está citando una cita de la Biblia que dice, yo los heriré de muerte. Dice, ellos, observe hermano, ¿por qué están muertos? Ya están muertos. Ellos no tienen revelación. Eso es lo que los hace que estén muertos. Ellos no tienen revelación. Ellos conocen su organización. Ellos conocen su catecismo. Ellos conocen su doctrina de la iglesia. Pero cuando se trata de conocer a Dios, algunos de ellos, dice, no saben, algunos de ellos no saben nada más acerca de Él que lo que un hotentote sabría acerca de un caballero egipcio. Eso es correcto. Ahora, el hermano Branham dice, ¿por qué ellos están muertos?
Dice el profeta que ellos están muertos porque no tienen revelación. Una iglesia sin revelación está muerta. Dice el profeta, a estos evita. Implacables, calumniadores. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el profeta dice, el poder de revelación. Miren, hermanos, la iglesia del mensaje, vamos a ir a la página 45 del mensaje Almas Encarceladas. Y está. Uno de estos días, dice el profeta, página 45, uno de estos días, si ustedes no lo han hecho ya, ustedes cruzarán esa línea y nunca jamás tendrán el deseo de hacer lo correcto. ¿Oyeron? Ustedes, como dije, ese es el asunto. Hermanos, hermanas, ¿entienden lo que les he dicho? Ustedes cruzarán esa línea y entonces jamás querrán hacerlo. Ustedes continuarán oyendo el evangelio seguro, pero jamás lo aceptarán. No podrán aceptarlo, pero el evangelio será predicado a los condenados, a los que están eternamente perdidos, que ya no pueden ser salvos. Ya estarán en ese lugar y no lo sabrán. Piensan que están vivos en placer, pero están muertos aún estando vivos. O sea, hermano, la condición de la iglesia hoy, nosotros podemos voltear hacia allá, hacia las iglesias del mensaje. La condición de la iglesia del mensaje, hermanos, está muerta. Han rechazado la revelación. Por eso, mire, por eso quiero que capte la importancia de la cita que leímos en Eclesiastés. Mejor es perro vivo que león muerto. Un hombre con revelación, aunque se ande arrastrando, está en mejor condición que un león muerto. La iglesia sin revelación, que ha rechazado la palabra, tienen sus rituales y todo se ve hermoso, tienen sus compañerismos, sus parques recreativos donde van jóvenes. Hermanos, eso se mira maravilloso. Y eso es hermoso, pero es muerte. La iglesia del mensaje ha muerto. Toda la iglesia del mensaje ha muerto. Las revelaciones que ellos tienen, hermanos. O sea, pueden las iglesias entre ellas estar peleadas, pero son las mismas revelaciones que tienen. Dios no les ha dado nada absolutamente nuevo. Mire, dice el hermano Branham en el mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios, página 76. Solo hay una cosa que puede suceder. Estos son los truenos. Solo hay una cosa que puede suceder. Tiene que haber un mensaje en el tiempo del fin, cuando no haya ninguna otra cosa que lo pueda seguir. Y el mundo ecuménico ha establecido tal régimen que no podrá haber denominación ni ninguna otra cosa que siga eso. Dice el profeta, tiene que haber un mensaje en el tiempo del fin, que ninguna denominación pueda seguir eso. Hermanos, ese mensaje son esos truenos de los que nosotros nos estamos alimentando. Ese mensaje es este mensaje que ninguna iglesia denominacional quiere. Todos lo han rechazado. Pero mire, quiero ir a una escritura que tengo aquí en el teléfono. Miren, hermanos. Miren. Yo he visto, hermanos, a través del tiempo, cómo es que si el profeta está hablando aquí, y no es una sola escritura, hay cientos de escrituras que habla de la muerte espiritual que iba a venir en los últimos días.
Y yo lo que he visto es esto. Mire, ¿sabían ustedes que a Billy Graham lo llamaron el pastor de Estados Unidos? Billy Graham tenía fue el pastor, el ministro que tenía tanta fama, tanto prestigio, que Billy Graham es considerado el pastor de Estados Unidos. Así lo llaman a Billy Graham, el pastor de Estados Unidos. Este es Billy Graham. Ahora, yo quiero decir algo, hermanos. ¿A quién podríamos nosotros considerar como el pastor de las iglesias del mensaje? Porque en el tiempo del hermano Branham, Billy Graham fue considerado el pastor, y aún hasta este día, de todo Estados Unidos. Hay gente que lo llamó el pastor del mundo. Pero ¿quién podrían ustedes considerar al pastor de todas las iglesias del mensaje? Bueno, pues mire, yo le voy a decir quién pienso yo que puede ser el pastor de todas las iglesias del mensaje. Ese pastor, y le voy a decir por qué. Aunque el movimiento de cintas, liderado por José Branham, está totalmente en contra de los ministros que predican, aparentemente los ministros que predican deberían estar bien en contra de él, porque él está en contra de ellos. Pero esta es la paradoja. Los ministros hablan muy bien de él. Por donde quiera me encuentro ministros publicando fotos de él. Por donde quiera me encuentro hombres, ministros, hermanos, que se pasan el pan diario para todas partes. El pan diario se lo mandan para allá, se lo mandan para acá. Ministros, tomando esa porción de esa organización. Uno de los hombres más grandes en el mensaje, que es un ministro que predica, se llama Francisco Holguín, que es uno de los grandes líderes del mensaje. Pues él hace como un año, predicó una serie titulada Ministros o Cintas. Y ahí él dice, nuestro precioso hermano José Branham, aquí dice que sí creen ministros, y nunca se paró y condenó la cosa por completa. Sino que aún Francisco Holguín, un hombre que sí predica cada domingo, se paró a favor de él. En otras palabras, los que no están de acuerdo con él, simpatizan con él. Esa es la cosa. Para mí es una paradoja. Porque cuando José Branham se expresa así de los ministros, que tienen la balanza mal balanceada, que se predican, que son alimento masticado, los ministros deberían estar totalmente en contra de él. ¿Verdad que sí? No lo están, hermano. Quizás por el apellido, quizás que porque es hijo del profeta, pero le siguen guardando un respeto. Siguen simpatizando ahí y se mandan el pan diario por todas partes. Entonces, por eso yo creo que el pastor, que se puede llamar pastor de las iglesias del mensaje, pero mire, escuche esto, el pastor de las morgues es el pastor de las iglesias muertas. Toda iglesia sin revelación está muerta. O sea, esto ya no es, hermanos, lo que yo quiero que podamos ver, no hay ni una pizca de vida en las iglesias del mensaje. ¿Se acuerda que nosotros nos medio identificábamos? Ya no. Eso ya terminó. Usted dice, cuando Dios me llamó aquí a creer el regreso del profeta y me enseñó que ellos estaban mal, yo todavía iba a sus reuniones. Hasta que Dios me dijo, salte de ahí. Salid en medio de ellas, pueblo mío, para que no seas participante de sus plagas y sus pecados. Ahora que Dios nos sacó completamente, y hay de nosotros si todavía simpatizamos. Hay de nosotros y todavía como que queremos, el compañerismo, me dan ganas de ir a abrazar. Hay de nosotros si todavía pasa eso por nuestras venas. Recuerde usted que el Policarpo era un hombre de Dios, que para el testimonio que Policarpo tenía y el de Irineo eran diferentes, porque el testimonio de Policarpo era mucho más flamante que el de Irineo. Policarpo, hermanos, parecía que cargaba a Dios en la bolsa. Policarpo, cuando lo iban a quemar, las llamas se apartaron de él. Cuando Policarpo iba a morir, una voz tronó del cielo y dijo, Policarpo, no temas, yo estoy contigo. Cuando Policarpo murió, una paloma se llevó su espíritu. Entonces, ¿quién parecía que era el hombre de Dios de la hora? Esos testimonios no los tenía Irineo. Pero William Marion Branham, nuestro padre, dijo, el mensajero es Irineo. Policarpo se inclinaba a la organización. O sea, eso muestra que ni aunque vemos que parece que tiene a Dios en la bolsa, ni aunque nuestros ojos vean eso, todavía tenemos que ver cuánto odia la organización. Tienes que examinar a tu pastor y
cualquier hombre si realmente odia la organización, si no tiene una pizca de simpatía contra eso. El hermano Abraham dice, pasa por en medio de la ciudad y pone una señal en la frente, 777, a los que claman y gimen por las abominaciones. Abominaciones son denominaciones. Dijo el profeta, en otras palabras, deme a un hombre que constantemente esté condenando esas organizaciones. Ese es un hombre que clama y gime por las abominaciones, el que está constantemente condenando. Entonces Policarpo, con todo su gran testimonio flamante, y como parecía que Dios lo tenía en los brazos, dijo el profeta, se inclina a la organización, porque él amaba mucho el compañerismo. Hermanos, nosotros fuimos llamados a ser unas plantas del desierto. Ni una gota de planta de invernadero debemos cargar nosotros. Hace tiempo, un hermano taxista que venía aquí a la iglesia, hermano, el profeta, el Mesías y que no sé qué, se fue a la casa de Ramón Sánchez, un denominacional, el vecino tuyo, hermano, totalmente denominacional. Pero estaban ahí con una guitarrita y se metió y empezaron a cantar y pasamos nosotros por ahí, estaban cantándole al Señor. Aves del mismo plumaje se juntan. Cuando me encontré con el hermano ese mismo, el taxista, me dice, me estaba secando de compañerismo, hermano, me estaba secando. Nosotros no nos secamos. Somos plantas del desierto, que se secan otros, plantas de invernadero, pero nosotros no, hermanos. No nos hace falta su compañerismo. Claro que somos humanos, amén. Entonces, humanamente hablando, quizás tendríamos ese sentir, ese deseo, pero amamos más la palabra que nuestros propios sentimientos. Y eso es lo que Dios vio en nosotros, y por eso nos escogió. Entonces, todo esto, este espíritu de organización de donde Dios nos sacó todo esto, hermano, ahorita podemos ver a la luz de las Escrituras que todos están muertos. O sea, no hay vida ahí, hermanos. Es totalmente muerta. Es un milagro. Escuche, es un milagro de Dios que salga la Virgen Fatua de entre esa gente. Porque sí va a salir, pero es un milagro de Dios. Y le voy a decir algo, por eso la gente siempre tiene las cifras muy altas. El profeta de Dios dijo estas palabras en el mensaje El Futuro Hogar. La novia, la Virgen Fatua, es 8 veces más que la novia. Así lo dijo. Y el profeta te llevó al tipo. Dijo, Enoc se fue en el rapto, y Noé y su familia fueron la Virgen Fatua de ese día. Ellos eran 8 y Enoc era 1. En un mundo de millones de personas, la novia fue 1 y la Virgen Fatua fueron 8. Y entonces el profeta dijo, la Virgen Fatua es 8 veces más que la novia. Y el profeta de Dios dijo, Dios le abrió un sello a Elías. Y le dijo, tengo 700 listos para el rapto. Tengo 700 que no han doblado sus rodillas al Concilio Mundial de Iglesias. Es obvio que al Elías que le estaba abriendo el sello era el de este día, mostrándole que había 700 que iban a ser novia. En el mensaje Estrecha en la puerta, el profeta dijo, si 12 personas se van en el rapto de esta generación, yo estaré maravillado. Ahora yo le pido a usted algo, multiplique 700 por 8. Y eso sería la Virgen Fatua. 56. ¿Qué viene siendo cuántos? Vendrían siendo 5.600. Eso sería la Virgen Fatua. ¿Sabían ustedes que hay iglesias de cintas de 10.000 miembros? Y aún así a los de la cinta, ustedes son la novia, ustedes son la virtuosa, piropeándolos, ¿cómo va a ser la novia? Ni siquiera, hermanos, en otras palabras, en una iglesia de 10.000 miembros de esa gente muerta, quizás haya uno que sea Virgen Fatua. Eso está tremendo. Por eso, es que están liderando la Virgen Fatua, sí, hasta cierto punto, sí. Pero, hermanos, la condición de la iglesia es estar muertas. Dijo el profeta de Dios, ¿pudieran las vírgenes fatuas ser influenciadas? Déjame ver si encuentro la página aquí rápidamente. Aquí está, hermano. Mire la pobre Virgen Fatua, esos pequeños que están ahí, los demás están perdidos. No tienen revelación. Pero esos poquitos que están ahí, ¿qué inspiración tienen? Esa Virgen Fatua, ¿bajo qué inspiración está?
Está engañada, eso es verdad. De hecho, por eso es que Dios le da vida eterna, porque está engañada. Pero ¿qué inspiración tenía? Ahí le va. Página 413. ¿Pudieran las vírgenes fatuas ser inspiradas por el diablo? Y sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Y todavía vivir limpias? Sí, Señor. Judas lo hizo, dice. Amén. Entonces, la inspiración de la Virgen Fatua, hermanos, es inspiración diabólica. Amén. ¿Cómo, hermanos, la pregunta sería esta? ¿Cómo es que nos falta a nosotros entrar en la atmósfera espiritual? ¿Cómo nos falta quebrantar todos nuestros sentidos y nuestros razonamientos? Oh, sí, el hermanito ama mucho al Señor, sí, ama mucho a Dios. ¿Cómo nos falta derribar esa cosa y ver los monstruos que están detrás de todo eso? Cuando los ojos espirituales vieron a la iglesia católica y a todas estas iglesias, ¿cómo vio el hermano Branham a todos estos hermanos allá oyendo cintas y todos? ¿Cómo los vio? Los vio como locos, como desahuciados. Dice que hacían las cabezas, estaban así dando la cabeza contra la pared. Esos son ojos espirituales. Amén. ¿Cómo vio a la ramera? La vio como una prostituta. O sea, esos son ojos espirituales. Cuando tú ves con ojos espirituales, ves los monstruos y los diablos que están ahí. Mientras tus ojos espirituales no son abiertos. Ay, la hermandad, miran cuán agradable es habitar los hermanos juntos. Eso es lo que ven los ojos naturales. Pero hay muerte. Cuando uno ve con ojos espirituales, ve la muerte que se está cocinando en eso. Ahora, aquí está el gran líder de todas esas multitudes de gentes y les llama la elegida, carísimos, la novia virtuosa. Y todo el tiempo, cada vez que José Branham va a hablar, les da un piropo. Y si yo pudiera llamar a un pastor, que es el pastor de las iglesias muertas, sería él. Porque él tiene más que todas. Francisco Holguín tiene una y tiene influencia en las demás. Pero él no, él tiene miles de iglesias que reclaman. Usted pudiera ir, vaya con mi hermano Natanael y pregúntele a dónde pertenece él y quién es su pastor. Dice, yo pertenezco al Tabernáculo Branham y mi pastor es José Branham y el pastor general es William Branham. Cada iglesia que reclama hacer eso. Entonces, a él es el que pudiéramos llamar como a Billy Graham, que llamaban el pastor de Estados Unidos. Pero hermanos, los ojos espirituales de William Marion Branham miraron esto. Yo sé que esto es fuerte, es lo que él vio. Esto lo vio el profeta. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. El profeta dice, mensaje de la restauración del árbol novia, párrafo 317, usted los nazarenos, algo maravilloso, la iglesia, antes que surgiera Pentecostés, ¿qué fue? Ustedes creen en la santificación, pero cuando se trató de los dones del Espíritu, hablar en lenguas y los grandes poderes de Dios, ustedes llamaron a eso del diablo. Ya los llamaron diablos. Y ahí ustedes murieron. Es cierto, ¿dónde está ella hoy? El profeta dice, muerta. Oh, ella tiene más miembros. Pero ¿dónde está? Mire cómo está la iglesia. Dice el profeta, es un cadáver. Es un cadáver. Y ahora aquí está la visión del profeta. Yo la vi la otra noche. Es verdad, dice. Todo el asunto. Y a su pastor. Él vio al pastor de esa iglesia que era un cadáver. Yo vi a su pastor, dice, acostado encima, besando un cadáver. Dice, haciéndole el amor a un cadáver. Eso fue lo que el profeta vio. Vio a un pastor, novia virtuosa, amada de Dios. Cuando tú sabes que es un cadáver, tú sabes que esas palabras de ese gran pastor que está por todo el mundo, José Branham, tú sabes que le está hablando a una iglesia sin revelación. Dijo, están muertos porque no tienen revelación. Y le está dando piropos. Y dijo, la estaba besando y haciéndole el amor a un cadáver. Esas son las palabras del profeta. Es el párrafo 317 del mensaje titulado La restauración del árbol novia. William Branham con sus ojos proféticos vio a un pastor haciéndole el amor a un cadáver. ¿No es eso horrible? Ya no se mira tan bonito, ¿verdad? No, Señor. Pero cuando Dios te revela que la iglesia sin revelación es un cadáver, lo que la esté piropeando a esa iglesia
es ese pastor. Amén. Por eso, hermanos, es lo que quiero transmitir en esta mañana. Si estamos con fallas de la carne o de lo que usted quiera, somos perros vivos. La Biblia dice, mejor será perro vivo que león muerto. Amén. Un hombre sin revelación puede ser león, pero está muerto. Y eso es lo que pasó con la iglesia del mensaje. Pero hermanos, las revelaciones, también esto es fuerte. Las revelaciones de los truenos. El hermano Branham, cuando profetizó de eso, dijo, en el futuro habrá 7 voces que revelarán la gran revelación. Esa revelación se han estado revelando en los últimos días. Pero las revelaciones que Dios trajo a través del hermano Branham hace 50 años, dijo el hermano Branham, yo estoy poniendo un fundamento. Así lo dijo. Todas esas revelaciones solamente eran un fundamento. Pero la razón, hermanos, que no eran lo verdadero, es porque los buitres se lo están comiendo. Hay un maná, hermanos, que los buitres no se pueden comer. Este maná va hasta la eternidad. Ya no alcanza a podrirse. Este es el único maná que no alcanza a podrirse. Cuando llamaron a Jesús el Cristo, hace 2000 años, ese maná se alcanzó a podrir. Y hoy en día tenemos a los bautistas llamando a Jesús el Cristo. Presbiterianos llamando a Jesús el Cristo. Pero hermanos, cuando tú puedes ver que el único cordero prometido de todas las edades es William Marion Branham, este es alimento que no se alcanza a podrir. ¿Sabes por qué? Porque este alimento no se dio acá abajo. Este alimento se da en la eternidad. Nosotros tuvimos que subir hasta la cumbre del monte Branham y ahí nos estamos alimentando con un alimento de lo cual el mundo ni siquiera sabe que existe. Nosotros estamos vivos ahí. Pero la iglesia está muerta ya y tiene a su pastor haciéndole el amor a un cadáver. Parece ser que eso, parece ser que fuera una mentira. Mira, hay un mensaje que ahorita ya vamos a terminar porque ya se nos fue el tiempo. Pero hay un mensaje que va a continuar de este y está relacionado completamente con Apocalipsis 17, donde habla de la revelación de los truenos, y con Malaquías 4. Porque Malaquías 4, ya estamos terminándonos. Malaquías 4, le voy a explicar esto, tiene 2 fases. El primer cumplimiento de Malaquías 4 se cumplió cuando el profeta revela los 6 sellos, 6, regresándolos a una fe que tenía Pedro. El profeta dijo, los sellos nos han regresado el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Regresándolos solamente a la fe del apóstol Pedro. El hermano Branham incluso, para que vea usted el primer cumplimiento de Malaquías 4, decía, regresen a Pentecostés. Regresen a cuando hablaban en lenguas. Fíjense a dónde nos querían regresar. Por eso estas iglesias como en Mesa y todo eso, influenciados por ese espíritu. Hermanos, dancen, brinquen, dancen, porque queriendo regresar a la iglesia a lo que pasó en el día de Pentecostés. Pero hermanos, y el profeta dijo que Malaquías 4 nos regresaría a la fe de los apóstoles. ¿Y cuál es la fe de los apóstoles? Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdonar tus pecados y recibiréis el bautismo del Espíritu Santo, dijo el profeta, lo cual es el sello de Dios. Eso es Malaquías 4, es el trabajo de Malaquías 4, regresarte otra vez. Por eso ahorita todas las iglesias del mensaje te llevan a las aguas bautismales, porque Malaquías 4 los iba a regresar a esa fe. Pero hermanos, por eso es para el siguiente mensaje. Pero ese no es el trabajo de Malaquías 4. Si es lo que el profeta hizo allá, regresándonos al nombre de Jesús, y en 1965, a 20 días de su accidente, el profeta clamó y dijo, somos la señorita Jesús. Sí fue la predicación de él. Eso sí fue. Ese es Malaquías 4 en aquel. Pero Malaquías 4 te va a tornar a la fe. Fe es revelación. Fe de rapto.
Hay otro cumplimiento en Malaquías 4 que te introduce a la eternidad. Que te introduce, no te regresa a ese día, en el día de Pentecostés, sino te regresa más allá, lleva hasta la eternidad. El hermano Branham nos dejó una pista de eso en el mensaje titulado El futuro hogar. Él está hablando del trabajo está hablando de regresar al octavo día, regresar al primer día. Y de repente el profeta dice, y Él nos regresará al primer día. Es la única cita donde el profeta ya no te introduce en Malaquías 4 regresándote a la fe del apóstol Pedro. Es la única cita que dice, te regresará a la eternidad y Él te regresará. Pero ese trabajo no lo realizó el hermano Branham hace 50 años. Pero hermanos, regresar a la fe original, que es el trabajo de Malaquías 4. Mire, voy a leer una cita y ya luego con el favor de Dios estaremos predicando de este tema. Ahorita ya estamos terminando. Dice así: ahora este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17 hará dos cosas. Estas son citas del profeta. Primero, él convertirá el corazón de los hijos a los padres. Ese es el trabajo de Malaquías 4. 2, revelará los misterios de los 7 truenos. Son dos trabajos, pero le pertenecen aparentemente a la misma persona. Malaquías 4, regresarnos a la fe de los padres. Y el otro trabajo de Apocalipsis 17 es revelar el misterio de los 7 truenos. Esas dos cosas se cumplen hoy también. Porque nosotros en este día estamos regresando a la fe de rapto. Eso no es la fe del apóstol Pedro. Y estamos también regresando a la revelación de los 7 truenos. Y mire, le voy a leer otra cita del profeta que está en el mensaje, los ungidos en el tiempo del fin. Puestos de pie, hermano, y vamos a terminar. Aleluya, mire. Dice profeta de Dios. La escritura dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. El hermano Branham dice, ahorita no recuerdo el título del mensaje, hace poquito lo tenía, dice que la fe que el Hijo del Hombre viene a buscar cuando regresa es fe de rapto. Y así lo dice el profeta. Debemos tener, dice, fe de rapto, porque la escritura dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. O sea, la fe que William Branham viene a buscar en nosotros es fe de rapto. Y Malaquías 4 te regresa a la fe. Tiene que ser la de rapto, hermano. No te puede regresar a la fe del bautismo en el nombre de Jesús. La fe de rapto tiene que ver con el nombre nuevo. Malaquías 4, su verdadero trabajo de Malaquías 4 es regresarte al nombre nuevo, a la fe del nombre eterno, porque te está regresando a la eternidad. Y el nombre nuevo señal eterna. Y el nombre de Jesús es temporal. Por eso el hermano Branham dice, hermano, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, lo obtuve cuando me bauticé en el nombre de Jesús. Ese es un don temporal. Amén. El hermano Branham tanto que dijo, nos está regresando a la fe de nuestros padres, los apóstoles, al bautismo en el nombre de Jesucristo, al bautismo del Espíritu Santo. Y un mes antes de partir, esta revelación la recibió un mes antes de partir el profeta. Y dijo, alguien dice, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Dijo, no, dijo, tú puedes tenerlo e irte al infierno. O sea, una persona que ya tiene el bautismo en el nombre del Espíritu Santo es porque ya se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo, tú lo puedes tener e irte al infierno. ¿Qué significa eso? Entonces no era ese el trabajo de Malaquías 4. Malaquías 4 tenía que regresarte a la fe de rapto, a una fe más elevada. Entonces dice el profeta, cuando yo regrese, hallaré fe.
Porque el Moran dice, mire, ya, os digo que pronto les, mensaje de los ungidos del tiempo del fin, párrafo 130, os digo que pronto les hará justicia cuando, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Para que el Hijo del Hombre encuentre fe en la tierra, tuvo que haberse cumplido Malaquías 4 antes, porque Malaquías 4 te daría fe de rapto, ¿correcto? Está bien profundo esto, pero mire, el orden en el que el profeta lo está explicando, me encanta. Está hablando de la fe de rapto. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta, dice el profeta, a donde quería llegar. En Apocalipsis 10, llegaremos a eso en unos momentos. En Apocalipsis 10 están los truenos, la fe de rapto. Y a otro versículo de Escritura que dice que el mensaje del séptimo ángel, el misterio de Dios sería consumado. Y aquí está la pregunta, si usted sigue por esa línea, en esta hora, ¿será consumado? Dice el profeta, ¿hallaré yo la fe? ¿Yo encontraré la fe de rapto en la gente? ¿Hallaré yo la fe? Es que él era el Hijo del Hombre. Por eso el profeta dijo, ¿hallaré yo la fe? Y lo dice. ¿Se cumplirá Malaquías 4 en ese tiempo? El profeta lo hace en forma de pregunta. Esto lo está predicando en 65. Dice, ¿se cumplirá Malaquías 4? Se suponía que Malaquías 4 se estaba cumpliendo desde cuando el profeta estaba predicando el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Se suponía que Malaquías 4 se estaba cumpliendo desde que el profeta te estaba regresando a Pentecostés, a la fe de los apóstoles. Se suponía, pero aquí el profeta habla como si Malaquías 4 todavía no se cumpliera. ¿Hallaré la fe? ¿Se cumplirá Malaquías 4? En otras palabras, si Malaquías 4 se cumple, sí encontraré la fe. Porque Malaquías 4 es un hombre que te va a dar fe de rapto. Por eso el profeta, ¿se cumplirá? O sea, por eso son paradojas en el mensaje. Hermano Branham, ¿qué estás hablando? Tantos años tiene cumpliéndose Malaquías 4, pero él estaba hablando de fe de rapto. Él estaba hablando de otra esfera. Usted dice, ¿ha escuchado usted que toda escritura tiene doble cumplimiento? Amén. Malaquías 4 es una de ellas. Tiene que haber un cumplimiento, porque Malaquías 4 y Apocalipsis 17, las dos citas tienen que ver con fe de rapto. Las dos citas. Apocalipsis 17 son los truenos, tiene que ver con fe de rapto. Y Malaquías 4 te tiene que regresar a la fe. Y si tú dices que Malaquías 4 te regresó a la fe, al bautismo en el nombre de Jesucristo, pues estamos muy atrasados. Entonces Malaquías 4 no sirvió para nada. Pero el profeta todavía dice, hallaré la fe cuando regrese yo. ¿Se cumplirá Malaquías 4 en ese tiempo? Porque tenía que tener otro cumplimiento. Hermanos, estamos viviendo hoy el verdadero cumplimiento de Malaquías 4. Porque es en este día, 50 años después de los sellos, que la fe ha sido regresada a la fe de rapto. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y nosotros tenemos el privilegio de estar viviendo eso hoy. Dice la Escritura, mejor es perro vivo que león muerto. ¿Por qué esa escritura tenía que introducirse? Mejor es perro vivo que león muerto. ¿Por qué se tenía que introducir en aquel día? Yo salvaré a la que cojea. Yo salvaré a la lisiada. ¿Por qué dice la Biblia? En los últimos días los cojos echarán mano de un gran tesoro. ¿No es William Marion Branham la perla de gran precio? Amén. ¿Y no somos un montón de cojos? Sí, Señor. El profeta dice que la novia y el profeta confunden a la iglesia. ¿No están confundidos las iglesias con nosotros? Correcto. Míralo. Y se dice hermano, míralo. Y se dice pastor, míralo. ¿No están confundidos? Sí. Somos perros, pero vivos. Y ellos son leones. Los grandes Esaú de la hora. Hay un Esaú levantándose en la escena, dijo el profeta. Del vientre de la iglesia están saliendo dos niños. Lo dijo en el mensaje de dolores de parto. Dijo, uno es un Esaú, dijo, un hombre limpio y moral, dijo. Pero no tiene ningún amor por la primogenitura. Y la primogenitura, dijo, es el sello. Y el sello son 3 7 en la frente. Háblale a ese Esaú de los 3 7 y te dirá, William Marion Branham no significa nada. El nombre sobre todos los nombres es el Señor Jesucristo. No tienen ni una pizca de amor. Yo me he parado con los ministros, familiares de mi esposa, ministros, y les he dicho,
¿De verdad, de verdad, de verdad? ¿No te interesa nada el nombre nuevo? Jesús dijo, yo se lo revelaré al vencedor, pero no hay nada en ti que digas, yo quiero saber eso. No te importa nada, porque sus expresiones así son. Simplemente no les interesa nada del nombre nuevo. Eso los coloca. Exactamente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Estamos viviendo unos tiempos súper maravillosos y también súper tristes, súper pecaminosos. Tiempos de tinieblas por fuera, pero hay luz en nuestros corazones, Padre. La revelación de tu palabra nos dio vida y estamos vivos, Señor. Llegaremos arrastrándonos, llegaremos sin piernas, sin ojos, llegaremos con las costillas quebradas, pero vamos vivos todavía, Señor. Pero volteamos para atrás y vemos una iglesia muerta, una iglesia que hace años no desea revelación. Están todos excitados, pero no saben ni por qué lo está. Pero Padre Celestial, hay una novia que sabe lo que le excita a ella, y son las caricias del esposo, del verdadero marido de ella, William Marion Branham. Él es su esposo, Padre. Y cuando Él baja y le hace el amor a la novia, Padre, se la hace con revelaciones frescas y nuevas, Padre. Y en esta hora, Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por este día, Señor, que dice una alabanza, años han pasado ya, pero aún estoy aquí. El camino, se ha hecho largo este camino, y los tiempos han sido difíciles. Pero, Señor, estamos enamorados de la revelación. Estamos aferrados a un Mesías, a un Redentor. He visto gente salir corriendo y caer a morgues y caer a denominaciones. Pero aquí estamos una manada pequeña que no tenemos todavía ninguna pizca de simpatía hacia esas iglesias. Están muertas, simplemente murieron. Y así como a ellos les enfermaría del estómago escuchar una predicación de estas, a nosotros nos enferma del estómago escucharlos a ellos y sus escuelitas dominicales para bebés. Padre, gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias por este domingo, gracias por este día que nos das, Padre. Y gracias por todas las cosas, Señor. Yo te pido que esta palabra haya caído en buena tierra. En el nombre de tu Hijo amado, William Marion Branham. Hay una cita, hermanos, que me vino a la mente ahorita que quiero leérselas. Yo quiero, dice el profeta de esta manera, ya para saludarnos. Mire, el profeta, ahorita leímos la cita de este pastor que le está haciendo el amor a un cadáver. Y así dice el profeta, yo los vi esa iglesia muerta, sin revelación, y vi a un hombre, dijo, a un pastor, besando un cadáver, y luego haciéndole el amor a un cadáver. Esas no son mis palabras, son los ojos de William Branham, así vio a la iglesia. Oh, la amada, la comprada con sangre, dándole piropos a ese cadáver que está muerto. Y cuando estas gentes, hermanos, sin revelación, que las revelaciones que tiene simiente la serpiente y bautismo bíblico, no se puede estar gozando con eso. Cuando el novio le hace el amor a la novia es cuando viene con revelaciones frescas. Pero con esa revelación no se están gozando. Cuando les hablan estas cosas a ellos, se emocionan. Y se levantan. Y les tienen que pedir que se siéntense otra vez. Aplauden, no paran de aplaudir. ¿Sí has oído eso? Aplauden y los siéntense, hermanos, otra vez. Están bien emocionados. Si tú les preguntaras, ¿qué te emocionó? ¿Cuál revelación? Explícame. Porque muchas veces nosotros aún estamos acostados o lo que sea y pensamos en el que murió por nosotros en el atardecer. Amén. Pensamos en el único Mesías prometido de toda la Biblia y algo nos enciende aquí adentro. Amén. Pero ellos, ¿de qué se están gozando? Se emocionan y no saben ni por qué. Si les preguntaras, si los encararas, se quedarían, pues no sé. Esto dice el profeta. Esto me recordó a ellos.
Mensaje a los ungidos del tiempo del fin. Sin embargo, Él es ordenado, el buitre. Él es ungido, Él puede volar, Él puede balancearse y subir allá, pero solo hasta cierta altura. Vean, Él puede comer carroña, pero no puede comer la carne fresca que viene del trono. Él está ciego, y luego observa esto, está todo emocionado, pero no sabe sobre qué está emocionado. El mismo profeta lo dijo. Dijo, está todo emocionado, pero no sabe sobre qué está emocionado. Usted y yo sabemos sobre qué estamos emocionados. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.